Al inaugurar los laboratorios académicos de innovación, diseño y manufactura digital de la Universidad Politécnica de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal manifestó que al dotar de herramientas a los jóvenes se busca tener mano de obra calificada para la industria aeroespacial. En Yucatán hay mucho talento, por supuesto que en Yucatán hay muchos jóvenes que tienen la capacidad de lograr cualquier cosa, pero para poder entrar de lleno a la industria aeroespacial, que es una industria pues que la tecnología va avanzando pues prácticamente conforme vamos hablando, es importantísimo que nuestros jóvenes puedan tener la capacidad de capacitarse en estos laboratorios con las más altas tecnologías, porque cuando viene una empresa a querer invertir a México y empieza a ver diferentes estados, pues por supuesto que piensan en la seguridad, en la calidad de vida, en las facilidades, en los incentivos, pero el principal punto de decisión siempre es la mano de obra y por supuesto qué tan calificada está. Y estos laboratorios nos van a permitir que aquí en Yucatán podamos contar con la mano de obra pues más calificada del país. Los laboratorios que cuentan con la más alta tecnología digital son los primeros que entran en funcionamiento en Yucatán, con la inversión mayor a los 15 millones de pesos. Con sus equipos se escanearán elementos de la industria aeroespacial y generarán productos que se adapten a sus requerimientos. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, Bernardo Cisneros Buenfil, expuso que los laboratorios son el resultado de las gestiones con el gobierno federal que dará valor agregado al talento de los jóvenes yucatecos. El presidente nacional de CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, calificó al gobierno de Vila Dosal como la administración que apuesta a la educación y que los laboratorios acelerarán la competencia industrial del Estado. Enlazados vía digital, Daniel Parfait y Herminio Baltasar, CEO de la empresa aeroespacial francesa Safran y director general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, respectivamente, resaltaron que los laboratorios colocan al Estado en el más alto nivel de capacitación de la futura generación de profesionistas. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.